Todos somos noticia, todas las voces, todos los temas, noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos del programa Todos Somos Noticia? Este viernes 25 de agosto del 2023. Pues el día de hoy vamos a continuar con este tema importante que es la economía a nivel mundial, la economía en México. Incluso vamos a platicar también un poco de economía familiar aquí con los economistas Jesús Echavarría Haro y Carlos Gómez Sánchez, a quienes agradezco su presencia en el programa Todos Somos Noticia de esta edición. Bien, pues vamos a comenzar esta vez, ahora de este lado de izquierdo, con Jesús Echavarría. La vez pasada fue con Carlos, preguntándote acerca de, ahora sí, tenemos un programa completo, del panorama económico mundial y nacional. ¿Cómo lo visualizas como economista? Mira, lo primero que hay que aclarar es que tenemos como 3 o 4 años. Viene la recesión a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se da esa famosa o presunta recesión que se ha invocado a manera de pronóstico? Por lo que sea, incluso ya tranquilamente hacia la resiliencia económica. Ahorita, de hecho, parte de lo que está pasando con el superpeso, pues como lo comentaba la vez pasada, es una cuestión geopolítica, no es como fruto de las decisiones de este gobierno en materia económica. Lo único que le está aportando este gobierno a la confianza, porque así funciona el capitalismo, con confianzas, es a esa austeridad fiscal, al manejo de la deuda, que por eso es que se ha dicho, ya viene la crisis, porque la mayoría de los países, y particularmente con el tema de la pandemia, se endeudaron. Le bajaron ya la calificación, las calificadoras a Estados Unidos de su deuda, cualquier cosa, porque tuvieron que elevar el nivel de endeudamiento de Estados Unidos. Y ahorita es literalmente diciendo, sí. Está la reunión de Jackson Hole en Estados Unidos, que es un parque nacional que está en Wyoming, y ahí se reúnen los principales representantes de las bancas centrales de los países. Esta reunión anual la inició en Iowa por la presidenta de la Fed, porque Estados Unidos tiene 12 regiones. Aquí en México tenemos el Banco Central, que es el Banco de México. En Estados Unidos hay un presunto Banco Central, pero realmente preside a las 12 regiones que tienen sus reservas. Hoy culmina el presidente de la Fed, Powell, no recuerdo el nombre. Hoy va a plantear el escenario con relación a qué va a pasar con las tasas de interés y hacia dónde va el rumbo. Lo que sucede ahí va a marcar el futuro de lo que sigue. Si es hasta ahí, lo dejamos por lo pronto para no usar el tema o tener lo que sigue. Sí, vamos a escuchar ahora a Carlos respecto a este mismo tema, ¿no? del panorama mundial. ¿Cómo lo observas tú? Muchísimas gracias, Raimundo. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días a todo tu teleauditorio que nos acompaña esta mañana. Pues sí, creo que sí es muy importante hacer un énfasis sobre esta situación, porque ciertamente, como se menciona, hay muchos aspectos que no dependen de nosotros, ¿no? Pero ciertamente tenemos nuestras decisiones, y esas decisiones que estamos tomando en torno a este marco global finalmente nos están repercutiendo y está generando una dinámica importante en la atracción de estos capitales. Para ponerlo así de sencillo, incluso durante esta semana, por ahí los medios, los impresos, publicaron que ya no era tanto el 11% lo que estamos ofreciendo de tasa de interés, está llegando incluso hasta el 18%. Entonces esto es muy importante dejarlo muy bien sentado, porque los dólares, para que pueda haber estabilidad, pues tiene que haber suficiencia de dólares.
Entonces hay muchos dólares precisamente con el propósito de que nos apoyen precisamente ante una eventualidad, hay requerimientos de pago, pues disponemos de dólares, pero hay que recordar que el dólar no es nuestro. El dólar es una moneda norteamericana y la tenemos que comprar en el mercado. Entonces, como tal, esto representa para nosotros un esfuerzo muy importante. Entonces, los dólares entran ya sea por la cuestión de inversión, ya sea directa o indirecta en bolsa, o simple y sencillamente por nuestras exportaciones. Estábamos comentando que las exportaciones se están contrayendo precisamente debido a esa fortaleza del peso como tal. Por lo tanto, la entrada pues, es a través de la inversión directa e indirecta. ¿Qué es lo que atrae eso? Pues estas altas tasas de interés. Finalmente, lo que yo quiero enfatizar es que finalmente hay una tasa que pagan los bancos a los inversionistas y la tasa que cobra a la gente que le da crédito. Finalmente, el banco se queda con un margen de intermediación. El banco nunca puede perder, debe de tener una ganancia el banco. Pero ciertamente quien está pagando la tasa de interés de los ahorradores que vienen más del extranjero son los inversionistas que están pidiendo créditos. Entonces es un costo muy alto para la economía, es un costo muy alto para los mexicanos, para quienes tenemos créditos, es muy alto lo que estamos pagando y finalmente estamos pagándole a quienes, a los inversionistas que están viniendo. O sea, ese regalo, ese premio por atraer capitales, prácticamente es la economía mexicana la que la está pagando. Entonces, insisto, los capitales finalmente pues no tienen pacto de... A ver, en este caso lo que me estoy comentando es que entonces una contradicción, es decir, son los clientes de los bancos los que obviamente al obtener créditos, la tarjeta de crédito, los préstamos de corto, mediano y largo plazo, los que pagan estas altas de interés por atraer inversiones. ¿Y estas inversiones en qué se dan? ¿Son especulativas? ¿Son inversiones de inversiones directas y especulativas de las dos? Porque finalmente entran los dólares, pero así como está el mercado, pues un momento dado, pues también en el mismo mercado, pues compra la gente para cuando utilice. Precisamente cuando vamos a comprar al exterior, son importaciones. ¿Qué ocurre? Pues tenemos que comprar dólares para comprar en dólares la mercancía o el producto que está del exterior. No nos lo van a vender en pesos. Entonces es ahí donde nosotros decimos, pues adelante, pues está barato, pues me facilita. Ahorita, de hecho, se recomienda mucho que para la gente que así lo desee, puede viajar. ¿Por qué? Pues porque tiene un peso de alguna manera fuerte y pues le da cierto margen para poder hacer sus compras afuera. Pero es lo que te digo, es riesgoso. Lo podemos ver en el caso típico en la frontera. La gente va a cargar gasolina al otro lado, cuando aquí debería de comprarla, ¿no? Digo, bueno, en sentido son ingresos para nosotros. Entonces están viendo la conveniencia de comprar hacia afuera, les resulta más barato, les rinde más, es otra la calidad. Evidentemente, pues van a preferir el producto extranjero que el mexicano. El problema es el desplazamiento que estamos haciendo de nuestro consumo interno sobre nuestros productos y la alta dependencia que estamos teniendo de este tipo de consumo, que ya se está generando una dinámica de pauta que, como lo comenté la vez pasada, pues incrementó de manera muy notable. Yo creo que esa situación, pues obviamente, está un poco desequilibrada. ¿Por qué? Porque en lugar de fortalecer hacia nosotros nuestro consumo, pues estamos alentando la venta de ellos y por otro lado no estamos vendiendo, no estamos captando dólares a través de nuestras exportaciones, a través de la venta de nuestros productos, estamos recibiendo menos y obviamente eso pues está generando una presión muy importante. No tenemos ahorita tanto problema en el manejo de la deuda, creo que el manejo fiscal que se ha hecho, hay que reconocerlo, ha sido considerable, ha sido notable, es algo finalmente positivo, pero vamos, ese manejo también tiene que ver mucho en la autonomía del Banco de México, o sea, no tanto en la cuestión de gobierno. Afortunadamente tenemos estos institutos autónomos que tienen ese carácter de desarrollar una función y de manera profesional y por mandato y por lineamientos tienen que cumplir de acuerdo a sus mandatos, sus funciones. Entonces, esa es la parte que yo creo que hay que rescatar. Tenemos instituciones autónomas que nos fortalecen en ese sentido, pero ciertamente hay una gran tentación por tratar de incidir o motivar a que esas cifras cambien o se manejen. Ahorita acaban de hablar acerca de un titular que manejaba la cuestión de la gente que está de alguna manera desaparecida, pues acaba de renunciar. ¿Por qué? Pues porque no, las cifras que me estás dando no me convienen, ¿no? Entonces vamos a desarrollar otra dinámica, metodología para obtener esos datos. Entonces eso es un tanto, digamos, artificial, porque finalmente la realidad no la puedes cambiar. La realidad ahí está, la gente lo vive, lo palpa. Aunque tú me des otra cifra, finalmente viene entonces pues la gente se siente un poco, dice, pues, ¿qué está pasando? Así es.
A ver, Jesús, entonces sí nos han dado cifras macroeconómicas importantes, como dice Carlos, ¿no? Mayor inversión extranjera en México, en Baja California Sur, tenemos una inversión en el último trimestre, la mayor que se ha tenido en los últimos años, y en el sector turístico, la mayor del país, de hecho. Sin embargo, eso de repente no se refleja en los bolsillos de la gente. Es decir, bueno, entra mucha inversión, hay mucho empleo, pero esas inversiones se están llevando los capitales, están llevando los intereses que les regresan al país. Mira, el tema económico es demasiado complejo. Empecemos por lo siguiente. Uno de los temas a nivel mundial es la inflación. Y se ha hablado que la inflación va a ser creciendo. Pero resulta que, a pesar con las tasas de interés que se han planteado, la propia Fed, por esto comentaba que esta reunión de Jackson Hole es muy importante, porque eso va a definir ese futuro de la política. Entonces, la política monetaria está definiendo el rumbo de la economía en el mundo y en el país, inclusive. Entonces, pero tenemos en el caso mexicano que se planteaba un escenario muy tremendo. Va gradualmente bajando la tasa de inflación. Ya. Eso es un dato puntual. ¿Qué está pasando con los bolsillos? O sea, ese tema de exportaciones, importaciones, nos da un dato, pero no me parece muy relevante. Debo poner otro ejemplo. Si hablamos de inflación, ¿y por qué hablamos de inflación? Porque la inflación, durante muchos años, y así me lo enseñaron en la escuela, ya después me di cuenta que estaba mal, pero bueno, esa relación inversa que hay entre inflación y tasa de desempleo. Esto es, si querías reducir la tasa de inflación, su relación inversa significa que tenías que aumentar la tasa de desempleo. Y nos ponían la grafiquita. Y nos comimos ese detalle. Y entonces cada vez que hablas de un incremento del salario, era la locura. No, eso es imposible. Se va a acrecentar la inflación por empuje de costos. Lógico. Pero recuerden una cosa, que a la gente se le olvida. No todo lo lógico es correcto. Ese es el punto. Bueno, aquí viene este tema. Pensando en el escenario económico del país, incluso Baja California Sur, hasta el 2018 para atrás, hablar de un incremento salarial del 4%, brincaba en la paradoja, en primer lugar, los economistas, o sedicentes economistas. Y de ahí todo el mundo. Era la locura. Que el país va a tener una crisis, etcétera, etcétera. Es lo que veníamos cuestionando, incluso desde un seminario que hubo en la UAPS en el 2008, y un francés decía, hey, aumentar el salario significativamente, no necesariamente una crisis. Y algo que sí habíamos leído, pero nunca entendido, el crecimiento económico en México particularmente, y el crecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos en la década de los 50. No hubo problema. Se incrementaron, ¿sabes? Y no se... El otro día fue un manejo que se dio en los 60 y ahí nos trajeron con eso. Y yo me preguntaba todavía, porque con Brasil fue el experimento, ¿qué decía Lula? ¿Cómo incrementó el salario? ¿Y qué pasó con la inflación? ¿No fue nada grave? Bueno, nos venimos a México. En 2019 se incrementa el salario mínimo en 16%. Yo no vi escándalo. Nadie salió, ni el sector privado. Del 2020 para acá, 20% anualmente. Ojo con un detalle. La Coparmex le pidió a este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo no debe ser menor a 12,000 pesos mensuales. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con este tema, precisamente eso de los 12,000 pesos como, digamos, base para los salarios en el país, porque es una propuesta muy interesante que acaba de hacer precisamente la Coparmex. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos.
Trabajamos para mejorar las condiciones de las escuelas en Baja California Sur. Por ello, hemos rehabilitado 29 aulas y construimos una nueva telesecundaria en Comondú. Hemos entregado mobiliario y equipo, todo con una inversión de más de 129 millones de pesos. Son acciones que ayudan a educar para transformar. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Bienvenidos al Malecón de La Paz. Recuerda que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur ofrece internet gratuito en el Muelle Fiscal. Solo ingresa a la configuración Wi-Fi de tu teléfono o dispositivo móvil. Habilita la red Wi-Fi. Identifica las redes disponibles. Da clic en API Free. Se desplegará automáticamente una página de inicio de sesión. Da clic en continuar al internet y listo. Ahora sí, vamos todos a bordo. Ya tienes internet gratuito en las inmediaciones del Muelle Fiscal. Ahora puedes navegar por internet y en tus redes sociales. Y ya que estás ahí, recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook. Busca la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, dale like y agréganos a tus favoritos. Al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Administración Portuaria Integral, tu bienestar nos une. No olvidemos, antes no se atendía a los jóvenes. Se les llamaba ninis, ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2.600.000 jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. En esta temporada de verano es importante no permanecer en vehículos cerrados y estacionados bajo el sol, hidratarnos continuamente, permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra. Actuemos con prevención en esta ola de calor. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. ¿Buscas un plantel preuniversitario para tus hijos? La Preparatoria Morelos te ofrece el mejor plan de estudios. Contamos con laboratorios especializados de física, química y biología, centros de cómputo, aire acondicionado en todas las áreas e internet inalámbrico. Servicio de enfermería, sistema de becas, asesorías académicas, viajes de prácticas, entre otras actividades. Te ofrecemos una variedad de talleres artísticos y culturales, campismo, radio, teatro, música, creación literaria, diseño gráfico y fotografía. Contamos con una ubicación accesible y segura a rutas de transporte. Garantizamos cupo en turno matutino. Llámanos al teléfono 122-1242, extensión 111. O búscanos en Facebook, Prepa Morelos SH La Paz. Somos Preparatoria Morelos, somos UNAM. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia y nos quedamos aquí con la respuesta a la mitad de parte de Jesús Echavarría acerca de esto de los 12,000 pesos que plantea de salario mínimo que plantea la Coparmex. Es una propuesta pues atípica, ¿no? Viniendo del sector empresarial. Normalmente el que ha estado empujando el incremento de los salarios mínimos ha sido el gobierno de la República a través del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue una propuesta de campaña que, bueno, la aplicó y contra los pronósticos, pues no ha pasado lo que se decía, ¿no? Que la inflación iba a estallar en el país si esto se daba. ¿Qué nos puedes comentar respecto de esta propuesta? Mira, para empezar, totalmente de acuerdo con tu comentario. Una propuesta atípica, o sea, que venga del sector empresarial. O sea, estás hablando de un incremento casi puntualmente del 94%. O sea, cuando del 2020 al 23 el incremento es del 20%. Nada más el 19 fue del 16%. Entonces se ha visto que eso está funcionando.
No tenemos problemas en el país. Quiero suponer que Coparmex va a tener un equipo de analistas que han visto cómo es el comportamiento del consumo. Porque la inflación que tenemos y que le están enfrentando todos, otra vez parecido al fenómeno de los años 70, es el incremento de los hidrocarburos. Eso es, súmale el problema de la guerra de Ucrania, que tenemos un serio problema de suministro de materias primas, o más bien de productos no elaborados del campo, pues particularmente trigo. Ese conflicto raro entre China y Estados Unidos, pues se ha planteado que por eso que están esas tasas de interés altas. De hecho, Standard & Poor's 500 se preocupa de que esa tasa que tiene ahorita la Fed le está quitando a los inversores que están en la bolsa, están comprando bonos del tesoro. O sea, quiere decir que las tasas de interés que están pagando en Standard & Poor's 500, o sea, las empresas tecnológicas están pagando menos. Entonces la gente se está yendo a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso te reitero, la reunión de hoy es importantísima ahí en Jackson Hole. Y lo que diga Powell, el presidente de la Fed, va a determinar el futuro de esto. Bueno, ¿en qué se gasta? ¿En qué se gasta el dinero? Porque si estás pensando, alguien que ahorita está ganando alrededor de 6,220 pesos mensuales, se va casi al doble. ¿Cómo va a distribuir su ingreso? ¿En qué va a gastar? Quizás, como mencionaba Carlos, oye, pues y tengo un poder adquisitivo mayor con relación al dólar, pues a lo mejor voy a comprar más productos del extranjero. Eso es algo que habría que analizar. Y entonces por ahí las compras en las importaciones se nos van los dólares, que es algo que tenemos que cuidar, porque además se necesita. En un país que no tiene dólares se le dificultan las posibilidades de crecer, porque cómo compra equipos o maquinaria para procesos intermedios o productos finales. Tiene que comprar dólares, si no tiene dólares es un serio problema. Entonces, algo deben conocer de la distribución del gasto, porque se van a tener casi el doble de ingreso, 12,000 pesos. A ver, Carlos, ¿qué opinión tienes de esta propuesta de Coparmex? Mira, como lo señala Jesús, Raimundo, finalmente, pues sí, es un sistema económico, todo está interrelacionado. Entonces, si Estados Unidos aplica una política monetaria o redistributiva, etcétera, ¿qué tiene que hacer México? Pues tiene que hacer un ajuste, es lo que le llamamos los economistas el ajuste macroeconómico. Si una economía se mueve, por ejemplo, Argentina, Brasil, devalúan, pues entonces tenemos que hacer lo propio, porque si no, entonces perdemos competitividad. Las ventas se van hacia esos países. Entonces, ciertamente estamos en esta dinámica donde pues no tenemos muchos márgenes, ¿no? Pero ciertamente hay que tener, más que nada, por eso me remitía mucho la vez anterior, a los fundamentos, porque independientemente de cuál sea ese ajuste, tú tienes fundamentos. Y esos son los que te dan la base para poder tener el despliegue de tus decisiones. Hay que tener en cuenta una cosa. Los salarios no es otra cosa sino una contraprestación. Es decir, me estás pagando, ¿por qué? Porque estoy dando un trabajo. Entonces ese trabajo me remunera. Entonces depende de mi cualidad de trabajo o el trabajo aplicado o el producto desarrollado en una productividad, pues es la relación que voy a tener de nivel de ingreso. Por lo tanto, decían los clásicos, ¿cuál es el nivel del salario? Y lo decían desde hace muchos años. Pues es la productividad marginal del trabajo. ¿Qué quiere decir? Pues tu productividad laboral. ¿Cuánto te tienen que pagar? Pues que tanto eres más productivo, es decir, cuánto desarrollas más de producción. El problema es que aquí en México muy difícilmente lo vamos a encontrar en alguna empresa que pague en función de la productividad. Razón por la cual pues hay desincentivos muy claros. Si finalmente me vas a pagar un salario mínimo o un salario tasado, el que sea, ¿para qué me esfuerzo? Si finalmente, pues hasta ahí llego. Sí, que es un detalle interesante, ¿no? Cuando van los mexicanos a trabajar a Estados Unidos o a Canadá, pues de lo que se jactan precisamente los patrones es de que el trabajo mexicano es muy productivo, genera riqueza, ¿no? Por supuesto. Y ¿por qué en México esto no sucede? A lo mejor tiene que ver con eso que tú dices, de que, bueno, también el salario en Estados Unidos o en Canadá, pues tiene una diferencia. Puede ser muy bueno como lo están proponiendo, pero finalmente no deja de ser un tope, está topado. Por lo tanto, las decisiones
van en función de ajustarse. Entonces, si yo ya sé que eso es lo que puedo recibir, pues en función de eso doy. Entonces no voy a dar algo más. Por lo tanto, no se va a reflejar. Y si un momento dado me exigen más, pues entonces se genera una presión muy fuerte en el mercado laboral, y obviamente es ahí donde viene la cuestión de que pues, no se abre tantas plazas. Ahora, esta situación que estamos viendo como promoción de un mayor ingreso, me queda muy claro que es para promover el consumo interno. O sea, ¿para qué necesitamos más ingresos? Pues para que las empresas le consuman. ¿Qué están viendo? Pues no están consumiendo. ¿Qué es lo que pasa si se reduce el consumo? No hay ventas. No hay ventas, tienes una nómina, tienes que pagarla. Se reduce tu margen de ganancia. ¿Qué pasa? Pues terminas tronando. Te sales del mercado. La estadística nos muestra muy claramente la situación de las empresas, y más las que se crean nuevamente, y más las micros y medianas. En ese marco está establecido que el 80-90% de las empresas en México que se crean, que nacen, no duran ni los 2 años. Es un porcentaje pequeño las que pueden durar hasta 20. Entonces son muy pocas las que van a competir a estos grandes grupos empresariales que ya tienen de alguna manera una posición muy importante en el mercado, y que son precisamente ahí donde compramos todo. Preferimos ir al súper que ir a la tiendita local, entonces no estamos reactivando empleo, sino estamos generando mayores números a estas grandes empresas. Entonces sí es muy importante identificarlo, porque independientemente de los sueldos, finalmente al estar topados, pues la gente necesita más ingresos, y hay un efecto de demostración. Estamos viendo que también hay grupos de población que tienen buen ingreso, que son pocos, entonces la gente quiere gozar de ese nivel de ingreso. Así de sencillo. Tú vas a Los Cabos, la población de Los Cabos va para allá y quiere aprecia y observa cómo consume el norteamericano, que ellos tienen. Por lo tanto, pues te va a afectar en tus decisiones, y posiblemente pues hasta te endeudes con tal de tener ese nivel de consumo. Entonces sí es muy importante tener muy claro que los salarios en otros lados es por productividad, y aquí están topados. Entonces esto está generando una presión muy importante, está afectando los niveles de ganancia en las empresas. Incluso hay una propuesta o una iniciativa que ya se va a desarrollar el próximo año en relación a reducir la jornada laboral y a pagar más aguinaldo. Este es un incremento precisamente en los salarios de hasta un 25%. O sea, los empleadores van a pagar 25% más de nómina. ¿Cómo le voy a hacer para pagarle a los trabajadores? Subiendo precios. Ahí viene el efecto inflacionario. Entonces, al subir salarios, subes la inflación. Entonces, es un cuento de no acabar, es una espiral importante. Y finalmente, ¿cuál es el saldo? El saldo que terminan tronadas muchas empresas. Hay una gran mortandad de empresas. Obviamente, esas capacidades, esos deseos de desarrollar, ¿se quedan ahí? No, la gente está buscando ingresos, entonces va a buscar salarios alternativos. Te vas a encontrar a gente que no trabaja en una cosa, sino en 2 o en 3 cosas. Están súper saturados de tanta actividad porque necesitan más ingresos. Y espérate tantito, no hay suficiente oportunidad de trabajo en mercado formal. Está incrementándose el mercado informal, Raimundo. Tenemos más de 50% de nuestra economía es mercado informal. ¿Qué quiere decir? Que la gente, obviamente, al no encontrar alternativas, se va a la informalidad. Obviamente no paga impuestos, obviamente no hay una propensión a la ilegalidad, y obviamente pues nos resulta más cómodo ir a comprar a ese tipo de mercados que al formal. Si lo compramos a veces en mercado formal, pues más que nada, a veces incluso hasta dice uno, pues por prestigio, por cuestión de efecto de demostración, ¿no? Para que me vean. Pero la verdad dice la gente, oye, pues si estoy comprando en el mercado informal una cuarta parte del valor de lo que vale acá, pues me voy al mercado informal. Entonces, eso es algo sumamente nocivo porque finalmente hace que la economía caiga, no hay inversión, y entonces vamos a ver que en el mercado, pues van a estar las grandes empresas las que van a estar controlando el mercado, y finalmente los que antes éramos empresarios, pues ahora vamos a ser empleadores de esas grandes empresas. Entonces cambia el panorama. Después de ser emprendedores, ahora somos asalariados y buscamos, pues ahora sí que lo mínimo para poder sobrevivir. Espérame tantito. Las grandes empresas, el extranjero, sí están aprovechando las condiciones de desarrollo y de mercado que nosotros nos estamos negando. Muy bien, Carlos. Vamos a regresar en un momento aquí al programa Todos Somos Noticia para seguir platicando acerca de estos temas de economía que van interrelacionados. Aparentemente la situación macroeconómica internacional, pues la escuchamos en las noticias, no afecta al país, pero sin embargo, por lo que estamos escuchando, por supuesto que afecta, y afecta directamente en la economía de las familias. Regresamos en un momento. Todos somos noticia. Todos tenemos una historia que contar. Participa.
Soy tu amiga Ana Lisset y soy parte del Escuadrón Protector de Datos Personales en el mundo digital. Hoy les presento 3 videos para entender por qué es importante cuidar nuestros datos personales. Él es Bruno, le encantan los videojuegos. Un día, mientras jugaba en línea con sus amigos, un usuario extraño apareció, Noob Master. Comenzó a platicar con ellos con una voz extraña. De repente, el extraño empezó a preguntar los datos personales de Bruno, como su nombre, dirección y número de celular. Bruno se los dijo sin saber que estaba poniendo en peligro su integridad. Hola, soy yo de nuevo. Como pudimos ver en los videos, en internet y redes sociales es donde más se exponen tus datos personales y lo que se sube o se comparte deja de estar en nuestro control. Recuerda siempre estar en compañía de tus padres o tutores al registrarte en aplicaciones, videojuegos y compras en línea. Por eso, te damos los siguientes consejos. Utiliza contraseñas seguras para tus cuentas. No des clic en enlaces o páginas desconocidas. No compartas tu información personal si no es necesario. Acepta solo a familiares y amigos en tus redes sociales y juegos en línea. Desconecta tus dispositivos y cierra sesiones si no los estás utilizando. Lee con atención lo que te piden antes de dar un clic. Espero que estos consejos te sean de mucha ayuda. Hasta la próxima y comparte para ser parte del Escuadrón de Protección de Datos Personales. El malecón costero de la ciudad de La Paz es un ícono de nuestro estado. Lo disfrutamos las familias sudcalifornianas y lo admiran quienes nos visitan. Siendo un lugar emblemático, desde la Administración Portuaria Integral nos comprometimos a rehabilitarlo y embellecerlo. Invertimos 2.77 millones de pesos en la rehabilitación de la ciclovía, desde la calle Márquez de León hasta el Molinito. Resanamos la vía de concreto, aplicamos los señalamientos horizontales y la pintura especial sobre la superficie de rodamiento. Con una inversión de 5.12 millones de pesos, trabajamos en la sustitución de vegetación y la construcción de la nueva red de riego con aguas tratadas, contribuyendo así al cuidado del agua y promoviendo el desarrollo sostenible de nuestro estado. Además, nuestros visitantes locales y foráneos pueden navegar en Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia. Y Jesús, platiquemos ahora del otro lado de la moneda, es decir, los empresarios que van a pagar esos 12,000 pesos de salario mínimo. Dice, por ejemplo, hoy estaba leyendo a la presidenta de la Canirac regional, Lorena Hinojosa, que está muy bien, que ellos pueden absorber ese pago, ¿no?, a los trabajadores. Sin embargo, la preocupación es el tema de los impuestos, el tema de no pagar más impuestos al IMSS, al Infonavit, al SAR. ¿Tú cómo observas esta situación o esta declaración de Lorena? Mira, primero un detalle que además incluso en mis clases de economía manejo esa anécdota. En 1920, Henry Ford aumentó en 400% el salario por hora para la industria automotriz, para su empresa, para la automotriz Ford. Pues a la semana brincaron todas las otras empresas a decirle a Henry Ford: oye, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se te ocurre? Etcétera, etcétera.
Dice, no, es que, mire, tuve que aumentar el sueldo porque necesito vender automóviles. Entonces rieron los demás. Pero, oye, Henry, por favor, con ese aumento que das, no te van a comprar un automóvil, por favor, oye, no seas irracional. No les aumenté el sueldo a ellos para que me compren ellos autos. Yo les aumenté el sueldo a ellos para que ellos gasten más. Y cuando comience a moverse estas ruedas, el dinero va a circular, se va a multiplicar, para que los que ahorita no pueden comprarme un carro, me lo compren. 6 meses después, todos aumentaron el sueldo. Porque empezaron a ver que algo estaba pasando. Estás hablando de Chicago. Es lo que hay detrás de esto. Quiero suponer, sin conceder, que esta es la visión que trae Coparmex, porque sí, o sea, lo que está muy claro es que las expectativas de la inflación, o sea, la que es nacional, o se le conoce como la inflación subyacente, no ha sido grave. Tenemos problemas ahorita por lo que importamos. Pero con los incrementos, o sea, tienes 4 años de 20%, ¿y de qué inflación hablamos? O sea, la lógica diría que tendríamos que tener una inflación hasta casi galopante. Entonces, lo que se está buscando, ya se mencionó, incluso Carlos ya lo mencionó, o sea, este incremento en el ingreso va a favorecer presuntamente el crecimiento del consumo del mercado interno, que parece que es una figura que se está empezando a analizar. China está disminuyendo sus exportaciones, pero curiosamente como que apegada a la lógica de la teoría económica del comercio internacional. O sea, originalmente las dos corrientes, la ventaja comparativa, la ventaja absoluta, a partir de, primero, atendemos nuestra demanda, atendemos nuestro mercado interno y el excedente lo exportamos. O importamos según sea el caso, y eso está pasando en China. China está reduciendo las exportaciones porque está creciendo tremendamente su mercado interno. Y algo similar está haciendo la India. Y eso, retomando otra vez esta famosa reunión en Wyoming de Jackson Hole, va a depender lo que acuerden ahí de la política de tasas, esa política monetaria, porque finalmente es una política monetaria lo que ellos definen, va a definir qué va a pasar, particularmente con el mercado interno, que lo han visto, a pesar de que están con los temores. Sí, la conclusión, la percepción es que hay mejoría y está creciendo el mercado interno en Estados Unidos, a pesar de lo que está pasando. Y en esa lógica me parece que estamos buscando aquí. Y antes quiero hacerte un comentario. Decía Carlos, y es correcto, que dentro de esta generación de empleos, pues de la población económicamente activa que tenemos una tasa de desempleo de 2.7%, pero la PEA, el 55% promedio nacional, son datos que hay que tener mucho cuidado porque los promedios dicen mucho y no te dicen nada. Es el 55%. En Baja California Sur, la gente que está en la informalidad es del 37%. Y aquí los sectores que más están contratando gente es el de la rama de la construcción y el de los servicios, que obviamente no es nada más el turismo, es el comercio. Son los principales generadores de empleo. Entonces, está no como quisiéramos, pero si no, o sea, tenemos que establecer formas de enseñar a los empresarios, guiarlos, porque, o sea, te evito expresión, cuando Carlos comentaba, entre el 80 y el 90% de las nuevas empresas que ingresan al mercado a los 2 años quiebran. ¿Por qué quiebran? Porque realmente no hay formas, ni los organismos empresariales, o sea, Canaco, Concamín, etcétera, no se asumen una actitud de colaboración para orientar, para apoyar a estos empresarios para que encuentren formas de prolongar su existencia. O sea,
el otro 10% se queda y aguanta hasta 5 años, en fin, pues hasta ahí lo comentamos. Ahora bien, en ese tema de los empresarios, precisamente para que toda esta situación que se está dando con la paridad cambiaria, con estas propuestas de incrementar los salarios, con estos estándares de inflación que a veces se incrementan, que ahorita dicen estamos bien porque se están desacelerando en las últimas semanas, pero bueno, esto de la inflación no tiene palabra de honor, el día de mañana puede cambiar totalmente el escenario. El riesgo de que cierren más empresas, pues ahí están. Ahora viene un cierre de sexenio y obviamente también con esto se favorece mucho la incertidumbre, ¿no? En cuanto incluso a las inversiones extranjeras que llegan al país, etcétera. ¿Cómo se puede visualizar el escenario en estos términos, Carlos? ¿Qué puede, por ejemplo, ya aterrizando un poco más en la gente, ¿no? Que tú dices, bueno, que pues que no compren de más, no sé si en el sector inmobiliario ahorita no es conveniente comprar una casa, ahorita no es conveniente conseguir una tarjeta de crédito, ya al fin que ya me van a incrementar el salario mínimo, ¿no? O sea, ¿qué se le puede recomendar a la gente realmente? Mira, sí es bueno precisar, Raimundo. Ahorita hablas de la inflación, dices, bueno, esto puede cambiar, pues para bien o para mal, o sea, puede cambiar. Espérame, no. Cuando hay una acción, y más por el mercado, cuando hay un desequilibrio, en lugar de corregirse de manera inmediata, tiende a profundizarse. Entonces, hoy podemos ver que incluso el reporte del día de ayer bajó la inflación con respecto incluso al 2021. Sí, pero espérame, es el ritmo. La inflación es acumulada y los precios no han bajado. O sea, siguen subiendo los precios, suben menos, pero siguen subiendo. O sea, muy difícilmente vas a encontrar en el mercado que bajen súbitamente los precios. ¿Cuándo lo vas a encontrar? Pues cuando haya ventas de remate, cuando ya tengamos que liquidar o simple y sencillamente para poder activar mis inventarios, pero incluso así pues no lo pierdo. Siempre va a haber una ilusión de generar, pues vamos a ver una reducción del 50%. Sí, espérame, pero 15 días, un mes antes, ya le subiste mucho el precio. Entonces, cuando tú le bajes, pues, viene siendo el mismo precio que venías manejando. Entonces, a veces estas dinámicas, obviamente no las percibimos, pero sí percibimos la parte emotiva. Por eso es importante el manejo, las señales, porque generan una percepción. Es importante insistir. La función del gobierno en la economía fundamentalmente es para coordinar, es para impulsar, incentivar. El gobierno no va a hacer la economía, la vamos a hacer todos, las empresas, los consumidores. Entonces las señales que dé el mercado es precisamente para armonizar. Ahorita hablamos acerca de los impuestos. El impuesto tiene un efecto muy importante y es regresivo fundamentalmente sobre la renta precisamente hacia los empresarios. Incluso, yo te voy a hablar porque con conocimiento de causa, en mi maestría hace casi 20 años, desarrollé precisamente un modelo econométrico donde evaluó el impacto de la inversión en capital humano, el impacto que tienen los impuestos en la generación de crecimiento económico. Y te digo algo, los impuestos afectan muchísimo. Quizás no a la clase baja, porque incluso hasta les da subsidio o los exentas. La clase alta, pues tiene mucho dinero, pues finalmente lo paga, ¿no? A quien afecta realmente es a la clase media, que es la gran mayoría del país. Y le afecta de manera determinante porque en términos, por ejemplo, de educación, un aumento en el impuesto significa que hay que reduce tu ingreso disponible, por lo tanto vas a reducir pues muchos gastos, menos no puedes dejar de comer, entonces vas a ir quitando algunos gastos y entre ellos está, pues, espérate, mijito, estudias el próximo año, ¿no? Ahorita no hay dinero, y así no la llevamos, ¿por qué? Porque lo que primero que reduces es eso. Hoy no hay para comprar el libro ni la computadora, espérate. Entonces, ¿qué ocurre? Raimundo, este tipo de cosas nos hacen perder competitividad. El problema del país es la pérdida de competitividad. Entonces, nos está costando trabajo salir precisamente porque no tenemos los incentivos, no tenemos las señales, no tenemos la claridad sobre hacia dónde van las cosas. Hay una incertidumbre total, por eso la gente está guardando dinero y por eso la tasa de interés está atractiva. Entonces, no se está invirtiendo y se invierte esa cuentagota y además, pues vamos a ver cómo reacciona. Pero lo cierto es que finalmente no se está reactivando el empleo tanto. Yo quiero comentarte algo. No nos podemos quejar de la pandemia, ni del pasado. ¿En dónde se originó la pandemia? En China. China, ese mismo año en que cayó la economía mundial,
China creció su economía entre el 6 y 9%. El siguiente año fue el país que más creció económicamente. Entonces, ¿en dónde estuvo la clave? Pues en las decisiones de política económica, en las decisiones de ese tipo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que muchos países sí crecieron, México no. Las decisiones que tomes son determinantes para crecer o para no crecer. Muy bien, muy interesante. Vamos a regresar al último segmento del programa para conclusiones de nuestros invitados el día de hoy. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. El malecón costero de la ciudad de La Paz es un ícono de nuestro estado. Lo disfrutamos las familias sudcalifornianas y lo admiran quienes nos visitan. Siendo un lugar emblemático, desde la Administración Portuaria Integral nos comprometimos a rehabilitarlo y embellecerlo. Invertimos 2.77 millones de pesos en la rehabilitación de la ciclovía, desde la calle Márquez de León hasta el Molinito. Resanamos la vía de concreto, aplicamos los señalamientos horizontales y la pintura especial sobre la superficie de rodamiento. Con una inversión de 5.12 millones de pesos, trabajamos en la sustitución de vegetación y la construcción de la nueva red de riego con aguas tratadas, contribuyendo así al cuidado del agua y promoviendo el desarrollo sostenible de nuestro estado. Además, nuestros visitantes locales y foráneos pueden navegar en internet sin costo en las inmediaciones del muelle fiscal a través de la red API Free. Finalmente, ya está disponible la aplicación API BCS para los sistemas Android y iOS, los cuales puedes descargar en Play Store y App Store. Con ella podrás reportar daños o deficiencias en el mobiliario, limpieza, jardinería y luminarias. Descárgala en tu dispositivo móvil y ayúdanos a cuidar nuestro malecón costero. Estamos listos para atender y resolver tus reportes. En la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, somos la mejor tripulación y vamos todos a bordo. Al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Administración Portuaria Integral, tu bienestar nos une. Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia para conclusiones y vamos a tocar un tema también que va ligado con la economía, va en el sentido de que hasta en las colegiaturas está ligado, que es el tema de la educación, pero también en cuanto a esta educación económica que a veces decimos, híjole, ahorita con lo de los nuevos libros de texto, pues se habla también ya esto de la ideología de género, de la igualdad en general y otras situaciones que se están presentando novedosas. Pero hay poca información de tipo económico, es decir, una educación de esta naturaleza, ¿no? Cómo entender estos factores que es difícil, ¿no? Macroeconómicos y económicos nacionales, pero que sí sería conveniente, ¿no? Irles dando a los niños una dosis de información por parte de los mismos docentes de pues cómo, qué gastar, cómo no gastar, cómo tener una vida más cómoda, ¿no? Sin tanto sobresalto y a qué aspirar, porque realmente a veces ya en la actualidad pues una carrera universitaria pues no te garantiza que tú tengas un gran salario y una vida a plenitud,
¿Qué nos puede comentar? Estamos de acuerdo, Raimundo, gracias, que toda decisión o te impulsa, te coordina, te armoniza o te distorsiona. Eso es lo que está pasando en muchos sectores, y en el sector educativo está pasando. Al perder competitividad, estamos perdiendo la referencia de la competitividad educativa. Estamos siguiendo a un modelo de hace más de 50 años que finalmente, bueno, ¿dónde se ha aplicado? ¿Dónde están los éxitos, los logros? Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el caso del modelo japonés, está cambiando su modelo educativo. De hecho, ellos están reduciendo el número de materias que están desarrollando y le está dando una importancia mayor a la matemática aplicada a los negocios. Fíjate, no es matemática, sino que la aplicación hacia los negocios y la vida. Están haciendo que los estudiantes lean más. Y dentro de eso, pues hay muchos proyectos y muchas cuestiones y temas, ¿no? Pero es la lectura y son los libros, es el hábito, es el centrar, el enfoque, la atención, el que él pueda recrear, el estudiante, esos escenarios para generar ideas, imaginación, decisiones. Esa parte es fundamental, más que la convivencia, más que el decir, pues vamos a aceptarlo. Pues eso en una sociedad tenemos que hacerlo. La cuestión de la empatía, la cuestión de la integración es fundamental. Y obviamente la escuela es un buen ejercicio, pero en la escuela vamos a desarrollar valores, vamos a desarrollar virtudes, vamos a desarrollar habilidades, y entre ellas están estas cuestiones cognitivas. Pero, Raimundo, importante en Japón, un niño en primaria o básica, educación básica vamos a ponerlo, al término tiene que saber 4 idiomas. Entonces Japón está preparando a sus estudiantes de nivel básico para lanzarlos al mundo. ¿Qué estamos haciendo con los nuestros? No estamos proyectándonos hacia afuera. ¿Qué está haciendo China? China hace unos 30, 40 años era un país pobre. ¿Qué es un país pobre o con extrema pobreza? Un país cuyo habitante tiene $1 al día para poder sobrevivir. Entonces era un país pobre. Hoy en día, según las pruebas de PISA, incluso transitando China desde el lugar 100, 50, hoy China es el número 1 a nivel mundial en educación. ¿Cómo le hicieron? Están desarrollando una política muy estricta, muy exigente para los niños. Los están poniendo a estudiar de 2 a 18 horas. Pero tienen muy claro a nivel social que esa acreditación, que ese nivel es prestigio social. Entonces ellos, por cuestión de cultura y por cuestión de convivencia y de búsqueda, todos los niños ahí los ves, metidos en el estudio. Podemos nosotros, desde nuestra experiencia, decir, no, pero ¿cómo vamos a exigirle al niño? Eso es lo que están haciendo estos países. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? A mí lo que me inquieta muchísimo es que finalmente, incluso me llamó la atención una entrevista que hiciste aquí a un funcionario, en particular el director de Educación Básica, y me inquietó muchísimo 2 cosas. Una, señalaba que todo lo anterior afuera de este modelo, pues nos estaba domesticando. O sea, que así lo planteó. Quiere decir, entonces, yo soy domesticado. Yo creo que a los animales se domestica, no a las personas. Y así lo señaló. Entonces yo creo que eso es, respeto y reconozco la trayectoria y el valor de todas esas personas, pero esos términos me están revelando algo. ¿Qué están pensando? ¿O cómo nos estamos viendo? Y por otro lado, cuando planteaste, ¿y cómo va a haber la evaluación? Respondía, es un tema muy complejo. No, pues vamos a ver, espérame tantito. No es así. Simple y sencillamente, cuando tú evalúas, ¿qué quieres saber? ¿Sabes o no sabes? Punto. ¿Por qué? Porque la empresa va a requerir conocimientos, la sociedad va a requerir conocimientos. ¿Sabes o no sabes? Entonces tú puedes preguntar de muchas cosas, opción múltiple, desarrollo, exámenes orales, como quieras, pero tienes que demostrar si sabes o no sabes. Por lo tanto, me extraña muchísimo porque independientemente de la forma en cómo evalúes, tú tienes que saber si sabe o no sabe el niño. ¿Qué ocurre? Pues le estamos dando la vuelta a la evaluación, no tenemos marco de referencia para mejorar, para decir, porque muchas veces la evaluación es para, como lo estamos viendo, ¿cómo está tu PIB? ¿Cómo está el dólar? O sea, es para probar, ¿estamos bien, estamos mal? No, señor, o sea, no estamos bien en algún aspecto, hay que hacer retroalimentación, ya sé que en eso estoy bien, en eso no estoy bien, pues hay que profundizar en ello para poder lograr el 100. Eso es lo que tenemos que trabajar en las escuelas, saber qué es lo que nos falta para poder integrarnos mejor. Y obviamente en este sentido, pues estamos generando grandes distorsiones, Raimundo, porque vamos a lograr finalmente que en esta dinámica de modelos, cuyas distorsiones finalmente no las entendemos y seguimos profundizando, los padres de familia van a decir muy claramente, esto no me está sirviendo, yo a mi hijo, si tengo la posibilidad, le voy a dar esto y le voy a dar un curso de inglés, le voy a dar estos libros, le voy a dar...
La gran mayoría de los niños, sus papás no tienen para darles esas alternativas. Este tipo de cosas está haciendo aumentar la brecha de diferencia, de desigualdad, de oportunidades en nuestros niños. Eso es perverso, eso no se puede, porque finalmente tenemos que generar un modelo que impulse a todos, que brinde la posibilidad de oportunidades para todos. Ahorita hemos reconocido muchos niños, talentos, incluso hasta que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Son una gran diferencia. ¿Por qué no desarrollan eso? Capital humano. Generalmente vemos la cuestión de habilidades, conocimientos. No, espérame. Capital humano también es alimentación y es ¿cómo se llama? Salud. Los niños llegan mal alimentados a las escuelas. Los niños, permíteme, con esto cierro, nada más. Recuerda tú tan solo, ¿qué sentimiento te generaba cuando tú no ibas sin desayunar y no llevabas para el lonche y veías al compañerito que llevaba su torta? Ya desde ahí el niño empieza a tener reacciones y obviamente no va a querer ir a la escuela. No puede ser, se quitó el programa de escuelas de tiempo completo. ¿Sabías que ese programa en Baja California Sur, esas escuelas, generaron cambios y mejoras en los indicadores, precisamente en las evaluaciones de los estudiantes? Ese es el elemento, tenemos que acompañarlos, no quitarles, hay que darles, pero hay que orientar claramente, coordinarnos bien, la sociedad participa y le entra, pero si tú estás finalmente queriendo imponer, ser autoritario y determinar que las cosas tienen que ser como te gustan, la gente pues va a reaccionar de manera, hasta las piedras lo van a hacer. Muy bien, ya nada más rápidamente, Jesús, para concluir, nos quedan 2 minutos. Para que nos... Bueno, mira... No, ya de hecho nos están diciendo que nos queda un minuto. Bueno, dependemos de mira, te lo voy a poner así de sencillo. No voy a meter esta discusión que hay ahorita con el tema de los libros o eso. Lo que sí, y es una discusión y un reclamo histórico que he tenido, que este país nunca ha planteado una propuesta seria y formal de desarrollo. Y eso se refleja en la educación. Entonces, estás formando a los ciudadanos, ¿para qué? ¿Qué hicieron Japón, Corea del Sur, China, incluso Vietnam? Plantearon un modelo y definieron qué áreas de actividades económicas se iban a meter. Y ahí formaron a las personas para poder enfrentar eso. O sea, como dice Carlos, hay que formar un capital humano. Sí, pero ¿para qué? Formar por formar, construir una gama de carreras, pues a ver qué pasa, en qué nos vamos a aplicar, perdón, quién nos va a contratar. Ese es el problema que tenemos y que hay que corregir. Muy bien, pues agradecerle a Jesús Echavarría, a Carlos Gómez su presencia en el programa de Todos Somos Noticia, y a ustedes pues agradecerles el que nos hayan escuchado, el que nos hayan visto, y pues esperarlos para el próximo viernes en otra interesante entrevista de Todos Somos Noticia. Hasta pronto. Todos somos noticia.